Bueno, acabamos de escuchar un corte musical, No Más AFP, un tema original de un miembro de nuestra coordinadora de San Antonio, Alfredo Farías. Les enviamos un caluroso saludo desde acá de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos en el 102.5 FM y transmitiendo también a través de nuestra señal online, radio.uchile.cl, y también a través de nuestro fanpage, @canal.social. Bueno, estamos con un amigo nuestro del movimiento No Más TAC, hablando a propósito del conflicto que se presentó la semana pasada. Está con nosotros Manuel Bernal, vocero del movimiento No Más TAC, movimiento social que viene funcionando desde comienzo del año 2017, pero que solo después del estallido del 18 de octubre lograron obtener respuestas del gobierno frente a algunas de sus demandas que buscan eliminar el cobro excesivo por el abuso de las carreteras urbanas. Entre otras muchas medidas, el Ministerio de Obras Públicas anunció que las multas por circular sin TAC dejarán de ser acumulativas y se pagarán una sola vez por día. Antes era una multa cada vez que se pasaba por un portal. También se condonó el 80% de la deuda a los morosos, pagando el 20% del total en un plazo de 2 años. Otra medida muy favorable para los conductores es el congelamiento del reajuste que operaba año a año en todas las carreteras del país, equivalente a varias UF, es decir, IPC más 3,5%, y este reajuste queda solo en el aumento del IPC. Bueno, este tema no parece menor. En un comienzo, cuando el movimiento No Más TAC, después del 18 de octubre, salió a las calles con mucha fuerza a interrumpir el libre tránsito de los vehículos por las carreteras, las autopistas, no contó al primer momento con las simpatías de todos. Decían que esta era una medida absolutamente sectorial, de un grupo que no se dice con la demanda social de todo un pueblo. Sin embargo, al correr del tiempo empezó a surgir un debate mucho más a fondo. Las carreteras, que lo escuchen nuestros auditores, las carreteras fueron construidas con el aporte del trabajo de cientos de miles de personas, especialmente con nuestros abuelos. Las carreteras eran públicas, la carretera Panamericana es una carretera pública. Las carreteras se han construido sobre espacios públicos. ¿Y qué ocurrió? Que de la noche a la mañana nos empezamos a encontrar con que el espacio público, el camino público donde teníamos que transitar, era privado. Y para transitar por eso empezó a ser privado. Y ocurre que en países de alto desarrollo las carreteras no son privadas. El Estado recauda de los impuestos generales un porcentaje para mejorar, atender las carreteras. Aquí nos inventaron, nos metieron fuertemente esta lógica de que todo es negocio. En Argentina, un país vecino, las carreteras son absolutamente libres para que transiten las personas. Bueno, Manuel, un gusto tenerte acá. Ha llegado nuestra compañera Javiera Navena. Hola, muchas gracias. Disculpen. Y bueno, vamos a discutir varios temas. Entre ellos tenemos un debate importante respecto de los fallos de la Corte de Apelaciones de Talca. Pero Manuel, cuéntanos un poco en qué están en este momento, cómo está la lucha del movimiento No Más TAC. Bueno, hola Luis, gracias por la invitación, saludos a todos los auditores. Como bien dices, yo soy Manuel Bernales, coordinador general, no vocero. Nuestros voceros están en otras actividades. Perfecto. Pero bueno, como tú dices, en esta gran pelea que llevamos hace como 2 años y medio, la gente hoy día empatiza, se da cuenta que por 20 años ha sido un abuso, un robo, un exceso de cobro, y que las carreteras cada día se hacen más chicas y el servicio es peor de calidad, peor calidad. Cobran más y claro, más tacos en las carreteras que en las claro, cada día surgen más conflictos dentro de las autopistas y el servicio no es de acuerdo a las tarifas que hoy día están cobrando. Nosotros tenemos una pelea muy fuerte con esto porque encontramos que es un abuso los cobros y que en general el chileno ya no puede seguir pagando una gran suma en peajes y TAC a lo largo del país, y hoy día sale más caro pagar una autopista que un kilo de pan o un litro de benzina. Entonces estos señores por 20 años ellos hicieron un modelo de negocio donde cuando partió la autopista pasaba un promedio de 1000 autos, hoy día pasan 100.000. El negocio ha crecido una enorme cantidad, y esto el Ejecutivo o el gobierno de turno en esa época no previó lo que significaba hacer un contrato con un privado para que en 20 años ganaran una cantidad enorme de dinero. Hemos tenido avances, sí, hemos estado en conversaciones con el gobierno de turno, hemos hablado con el ministro Moreno en reiteradas oportunidades, hemos llegado a un preacuerdo en el 3 de diciembre, donde firmamos un acuerdo con el MOP, que era un proyecto de ley que salió hace poco,
donde dice que ya no van a haber más multiplicidad de cobros, por ejemplo, porque antes las autopistas tú tenías el dispositivo bloqueado y generaba una multa por cada pórtico. Vale decir que eran 10 multas al día, a una UTM eran 500.000 pesos. Hoy día solo es una multa en el caso de que la persona ingresa a la autopista sin dispositivo o tenga deuda de TAC. En el caso del 80% fue de los partes generados por la autopista a través de los municipios que son estatales y que sirven de caja recaudadora para las empresas privadas como son las autopistas, y ellos pescaban estas multas y te bloqueaban el permiso de circulación, que además, dicho sea de paso, los bloquean un derecho ciudadano. En la Constitución, el artículo 16, dice que todo ciudadano tiene derecho a transitar libremente por calles y carreteras del país, y bloqueando los permisos de circulación los quitaban un derecho ciudadano. Se cambió esa modalidad. Hoy el ciudadano va a la municipalidad, a la tesorería de la municipalidad, y paga el 20% de todas las multas para sacar su permiso de circulación al día. Y entre otras cosas, entre la deuda capital que se debe en la autopista, no se va a pagar ningún tipo de interés ni cosas por el estilo, solo la deuda capital en el caso de la autopista. Eso es un avance logrado a través de toda esta lucha de 2 años. Pero nos falta lo más importante, se lo dijimos al ministro Moreno, nuestro vocero Andrea Alarcón, cuando firme el acuerdo con el ministro, le dice: momento, ministro, todavía nos quedan puntos pendientes y nosotros vamos a seguir movilizados, porque creemos que el 80% de rebaja de los TAC y peajes a lo largo de todo el país se puede y es necesario. Ellos durante estos años de concesión han incrementado sus ganancias en un 80%. Y por eso creemos que es factible. Y lo más importante, desvincular el permiso de circulación de la entidad privada. Artículo 114 de la Ley de Tránsito 18.290, que les permite a estos señores bloquear los permisos de circulación y proteger al privado. El Estado está al servicio de los ciudadanos, no para ejercer presión y decirle al ciudadano: es que si no me pagas al privado, entonces te cortó el permiso de circulación, y deja de trabajar al pequeño empresario, deja de trabajar al pequeño pyme, al taxista, al colectivista, a toda esa gente que necesita su vehículo de trabajo, prohibiéndole tener el permiso de circulación. Si yo le debo a un privado, que me demande el privado y me cobre. Oye, Manuel, sería muy bueno para los auditores comentarles que este es un sistema francamente aterrador cuando uno lo conoce en detalle. Y que bueno que Javiera, que está acá también como abogada, lo dimensionemos, porque quizás uno a veces no conoce estos temas y al no conocerlos por eso no puede dimensionar la crisis. La gente, cuando le pasaban una infracción y le bloqueaban el TAC, empezaban a operar simultáneamente cada vez que pasaba por un pórtico multa por cada autopista. Entonces en un día eran decenas de multas que se acumulaban día a día, semana a semana, fácilmente y por eso nos encontramos, día. Nos encontramos con que hay deudas millonarias de usuarios comunes y corrientes, gente de trabajo muchas veces. Ese es un buen punto, porque una de las críticas que ha tenido el movimiento No Más TAC es precisamente: oye, qué burgueses que son, o sea, que no tienen autos. Claro. Y eso es importante recalcarlo, porque eso, o sea, cualquier persona puede tener acceso a la deuda, y como tienes puedes tener deudas, puedes tener autos y los puedes pagar. Entonces es importante disociar esto como si fuera como no pagar TAC, o este movimiento No Más TAC fuera casi de privilegiado. Lo otro que tú ya lo adelantabas, Manuel, considero que es importante. Ustedes, además de estas demandas inmediatas, que obviamente son muy útiles porque tienen impacto directo en el bolsillo de las personas que se movilizan a través de autopistas, pero el panorama general, ¿cuál sería la propuesta de No Más TAC respecto ya no solo al cobro, sino que también como a este modelo del que hablamos, ¿no? De que el Estado está ahí apoyando a los privados para que recauden, los persigue también, pone a su servicio el sistema de cobro y de cobro de deuda? Entonces, ¿cuál es su propuesta respecto a eso? Bueno, mira, te quiero contar algo, Javiera. Hoy día nosotros como movimiento seguimos como territorial la demanda por el 80% de la desvinculación, que de hecho sea de paso, en abril, como decía antiguamente, lluvia en 1000, nosotros hicimos en abril movilización en 1000. Se viene otra del movimiento del 5 de abril. Entonces, pero también decimos, ¿qué pasa después? Como decía esto. Vienen nuevas licitaciones. Hace poco, en mayo del 2019, venció la autopista del Sol. Implementaron el free flow, subieron el peaje, hicieron un decreto en 4 paredes y lo siguen cobrando. ¿Por qué tenemos que pagar algo que ya está hecho? Autopista Central estaba hecha
La Kennedy estaba hecha, Ruta 68 estaba hecha. Entonces le decimos al Ejecutivo, ya pues señor, ¿y ahora qué viene? Porque ustedes siguen visitando esta en 4 paredes. Y la participación ciudadana, ¿dónde está? ¿Dónde está el que paga? Entonces le decíamos al ministro, entendemos que el Estado a lo mejor no tiene recursos para seguir construyendo, porque ellos dicen, nosotros seguimos construyendo. Dicen, la autopista del sur está construyendo una tercera pista. Perfecto, pero ¿por qué me estáis cobrando las otras 2 si están hechas? Entonces le decimos, a futuro licitaciones, participación ciudadana, y liciten por mantención. No me liciten las autopistas por infraestructura porque están hechas. Pero aquí hay un problema de concesiones. Hay una ley vigente, ¿cierto? Lo hemos conversado con el ministro, lo hemos conversado con todo el aparataje del Estado o del gobierno de turno, y Coxa, que es la representante de las autopistas en Chile, también nosotros conversamos y ellos dijeron, nosotros creemos que hay que bajar los costos de la autopista, porque a la larga ellos son los más perjudicados como administradora. ¿Por qué son perjudicados? Porque en el fondo ellos sienten que la gente se aburrió y le están quemando los pórticos, las casetas, y ellos son los administradores. Sí. Pero hay 2 cosas que lo llamó la atención. Dar un poquito para mantener claro, el negocio. Hay 2 cosas que lo llamó la atención. Primero, el señor Leonardo Daneri, que es presidente de Coxa, dijo en una oportunidad, ustedes están equivocados, las carreteras son del Estado, nosotros las mantenemos. Nosotros miramos al ministro y dijimos, perdón ministro, con todo respeto, o sea, el Estado está usando sus cosas para perjudicar al ciudadano. Y por otro lado dijo, los contratos no están hechos en piedra, dijo, se pueden modificar. Y el Estado o el gobierno de turno dice que no se pueden modificar, y lo han modificado 160 veces a favor de la autopista, y ni una a través del usuario. Entonces, sí se pueden modificar. Lo que pasa es que los chilenos tenemos que entender que este no es un problema de un puñado de gente, como dijo el ministro, de unos par de ciudadanos que queremos meter bulla, queremos hacer escándalo. Es de todos, es transversal de Arica a Punta Arenas, porque todos estamos pagando. Bueno, estamos de regreso en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y también a través de nuestra señal fanpage @canal.social. Y bueno, estamos con Javiera Aravena, nuestra querida amiga, compañera, abogada, que fue la coordinadora de todo el proceso de la estrategia que desarrollamos a principios del año pasado respecto de dirimir esta controversia del derecho de propiedad, que nos han dicho tantos años que somos los propietarios de nuestros fondos de pensión, y sin embargo cuando queremos disponer de él no ocurre. El año pasado también tuvimos un impacto importante cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas requirieron del Tribunal Constitucional un pronunciamiento acerca de aspectos que ellos consideraban eran absolutamente inconstitucionales, que no garantizaban el derecho a la seguridad social, y que finalmente terminó en un fallo unánime de parte del tribunal, no acogiendo ningún tipo de consideración. Estamos esperando el fallo. Exacto. ¿Cuánto tiempo ya se han demorado? Qué insólito que el Tribunal Constitucional no haya sido capaz de redactar la sentencia, los argumentos por los cuales no accedió al requerimiento de las Cortes. Pero hoy día tuvimos, el día miércoles 11... Yo creo que pasa ahora, los va a apurar. Sí, el miércoles 11 tuvimos un fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, muy clarísimo, especialmente en su considerando octavo, y que abre un debate respecto de lo que es este sistema de seguridad social, que en realidad no es. Y termino para entrar en el debate claramente con Javiera. Lo que nos ha parecido muy grave y nos ha llamado profundamente la atención, para quienes nos escuchan hoy día, que todos deben estar de acuerdo con nosotros en que el llamado que permanente y reiteradamente hace el jefe de Estado, el señor Piñera, con el gobierno, los empresarios, a respetar el Estado de Derecho. Por favor, respeten el Estado de Derecho. Bueno, sale un fallo de un tribunal de la República, y lo primero que hace este gobierno con su ministra del Trabajo es cuestionar este fallo, y no cuestionarlo con argumentos jurídicos, lo cuestiona caricaturizándolo. ¿De qué Estado de Derecho nos hablan? Entonces, cuando los muchachos de la primera línea se saltan el Estado de Derecho, los llaman, los conminan, los agreden, bueno, y cuando un tribunal de la República falla en beneficio de un trabajador que ha solicitado el reintegro de su dinero contra la Ferrovial, bueno, montan en cólera y suelen cerrar filas para defender este sistema espurio que después de 39 años ha demostrado ser un fracaso. ¿Qué te parece, bueno, el fallo, estimada Javiera? Sí, bueno, lo que decías ahora último es bien, y también a eso sumo las críticas que han sufrido tanto
Movimiento No Más AFP, tú particularmente, Fernando Atra, que también le han dado bastante duro, porque dicen, bueno, ustedes defienden un modelo de colectivo, de seguridad social, miren todo lo que quieren, se dicen de izquierda y mira, están apelando al argumento más liberal que se puede hacer. Claro. Sí, porque así fue pensado esto, o sea, esta estrategia que fue ya pensada hace bastante tiempo, algunos entramos después, fue pensada con ese fin, de tensionar precisamente este reconocimiento del derecho de propiedad vigoroso, un derecho que se vio fortalecido por la Constitución del 80, y esto lo dijeron los constituyentes, dijeron, la historia pasada nos ha enseñado que hay que fortalecer la propiedad privada, los constituyentes del 80 dijeron eso, ¿ya? Y el Tribunal Constitucional así lo reconoce, dice, no solo por su reconocimiento en el texto constitucional, sino que también por sus antecedentes, el derecho de propiedad es muy importante. Bueno, entonces se decidió hablar en el mismo lenguaje, bajo los mismos términos, sobre la propiedad que tienen las pensionadas y pensionados y los trabajadores en general sobre sus fondos de pensiones. Pero claro, esto demuestra el absurdo que es que incluso con esos argumentos, aún así rechazan la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos. O sea, estamos jugando el mismo juego, pero cuando se trata de la propiedad sobre esos fondos, ya la propiedad en verdad es distinta. Propiedad con letras chicas. Como... Claro. El punto es que efectivamente, tú lo has visto ya, la propiedad puede tener limitaciones, pero esas limitaciones son toleradas solo cuando hay función social. Y nosotros ya lo hemos dicho bastantes veces, no hay seguridad social. Y eso es lo que podría justificar la función social de esta propiedad. Así ¿ya? Y bueno, eso respecto a las críticas, porque han sido bastantes y son bien, yo lo he visto, súper ofensivos, ¿sí? Súper ofensivos. Son los riesgos que se corren. Sí, son los riesgos que se corren, pero claro, pero también jugando un poco sucio, porque el asunto nosotros vemos que el argumento para retirar los fondos es impecable en el sentido constitucional. Evidentemente acá hay un problema, tú has hecho de este problema una organización, se está alentando desde hace bastante tiempo, pero la seguridad social está escindida, no tiene ninguna relación, o la satisfacción del derecho a la seguridad social no tiene nada que ver con el decreto ley 3500. Por supuesto. Y por eso no hay que vincularlo a la propiedad, que esa es nuestra tesis al final en el recurso de protección, porque nosotros todos dirán, oye, pero no mencionan la seguridad social. Bueno, porque no está involucrada. ¿Cuándo nosotros venimos a hablar de la seguridad social? Cuando la defensa de las AFP para oponerse a la devolución de fondos de ese trabajador que reclama su dinero es que no pueda, porque lo que yo acá le aseguro es la seguridad social. O sea, oponiéndole al mismo titular del derecho su derecho. Raro. Y bueno, y eso es lo que el fallo Talca viene no de esta manera tan expresa ni textual, pero dice, mira, acá está el derecho de propiedad garantizado, las normas que ustedes invocan son de seguridad social. Ojo que la Corte de Talca también no o sea, es un fallo que uno puede utilizar en su beneficio, pero también hay cuestiones en las que uno no puede estar de acuerdo, pero lo que dice parte del fallo es que acá hay normas de seguridad social, es decir, identifica en el decreto de 3500 la seguridad social, ya uno podría estar en desacuerdo, pero dice, pero que hay una norma de mayor jerarquía. Y eso es importante, porque como cuando dice acá hay una norma de mayor jerarquía, el 19 número 24, que es bastante claro, ya mide eso, mide la norma del decreto de 3500 en relación a la consagración vigorosísima que tiene el derecho de propiedad en Chile, propiedad privada, no ni la colectiva, ni la indígena, ni nada. Entonces, eso es lo que viene a decir el fallo de la Corte de Talca. Y también el otro valor que tiene el fallo de Talca. Bueno, ya hablaremos de no solo este valor material que va a permitir a una persona eventualmente obtener sus fondos de pensión, es que dice, esto no es un problema que le incumba al Tribunal Constitucional. Sí, eso es lo más relevante. Sí. Y lo dice de esa manera, por eso este fallo es, bueno, además de que es distinto porque acoge por primera vez un recurso de protección de este tipo, sino que también porque dice, acá el Tribunal Constitucional no se tiene por qué meter. No debiera conocer de este caso, claro. No, porque aquí yo no voy a cuestionar
la constitucionalidad de estas normas. Lo que yo voy a hacer es solucionar el caso concreto, porque ahí también hay que defender la jurisdicción que tienen los tribunales respecto a decir sobre el fondo. Vamos a entrar en un debate interesantísimo, porque este tribunal político, el tribunal constitucional, un tribunal cuoteado políticamente, que jamás, o muy pocas veces, para no ser tan categórico, por la gran mayoría de las veces ha fallado en función de defender intereses, en especial cuando está una controversia entre los débiles y los poderosos, siempre al servicio de los poderosos. Ahora, yo quiero hacerte algunas preguntas, Javiera, que me parecen relevantes, pero también, antes, decirle a la gente, en un sistema de capitalización individual, de ahorro forzoso como es este, le asiste absolutamente el derecho a la persona, hombre o mujer, cuando cumple la edad, de retirar este dinero, porque esto no es seguridad social. En un sistema de seguridad social, porque es la contradicción y el ataque que pretenden darnos, en un sistema de seguridad social, el ahorro del trabajador, el ahorro que aporta la relación laboral entre capital y trabajo, no es privado, no hay propiedad sobre ese ahorro, porque ese ahorro tiene un fin específico, que es el financiamiento de la seguridad social, y que fundamentalmente siempre es solidario. Todos los sistemas de seguridad social en el mundo tienen un principio fundamental, que es la solidaridad. Este no es solidario, este es de capitalización individual. Mal pueden a mí pretender privarme de ese derecho tan importante, y es por eso que creo que esto va a abrir un debate mucho más a fondo. Quiero preguntarte lo siguiente: ¿cuál es la diferencia fundamental entre lo que ocurrió en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas con este caso de Talca? Porque el de José González, ahora de Talca, es distinto a lo que ocurrió con la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta y Beatriz en Punta Arenas. Sí, ya lo anunciamos, ¿no? Pero antes de su teoría, una cuestión que tú dijiste hace muy poquito. Claro, efectivamente el tema de la seguridad social acá es un drama, pero ¿qué es lo que comparte o a qué se acerca esto de reclamar la propiedad individual sobre los fondos? Es que todas estas personas están en una situación que es una contingencia involuntaria, que es la vejez, ¿ya? Y la previsión social, el derecho a la seguridad social, te debiera proteger en ese momento vital de tu vida. O sea, ya sabemos, la vejez supone pérdida de fuerza de trabajo, también un deterioro en la salud física, por sobre todo. Entonces, eso es lo que comparte, yo creo que lo único que comparte este caso con la seguridad social. Entonces, frente a la imposibilidad del Estado de garantizar tu seguridad social, obviamente la persona, es de toda lógica decir, bueno, yo tengo un dinero ahí que me puede proteger en este Estado, que es un estado de necesidad, donde ya nadie me garantiza, y yo mi protección me tengo que rascar con mi propia uña. Bueno, y yo tengo un dinero ahí, entonces lo quiero sacar, porque además el fin de eso es precisamente asegurar mis condiciones materiales, que son lo que le dan estabilidad a las personas en un periodo donde baja la fuerza de trabajo. Entonces, eso te quería agregar, que es bien importante. Muy interesante, sí. Y bueno, sobre las diferencias, lo anunciamos. La diferencia es que Talca, ayer decían, es un fallo histórico, sí, es un fallo histórico. Talca acoge por primera vez este recurso de protección, y la diferencia con la Corte Antofagasta y la Corte Punta Arenas es que ambas cortes, en el caso de María Angélica Ojeda y de Beatriz Valenzuela, dice: Tribunal Constitucional, acá hay normas que yo estimo inconstitucionales. De hecho, lo dicen de esta manera: tales normas, menciona 4 normas específicas que ellos señalan que expresamente no le permitirían devolver los fondos a estas trabajadoras, ¿ya? Y luego dice, o todo el decreto ley, dice esta norma o todo el decreto ley. Y someten ese problema de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional? Bueno, medir en base a la Constitución este decreto ley, ¿ya? Y ahí hay que sostener una cuestión bien importante. Este decreto ley no fue controlado bajo la Constitución del 80, ¿ya? Porque el decreto ley es anterior a la dictación de la Constitución del 80. Entonces, en rigor, tampoco se ajustó a estos estándares de esta Constitución que protege vigorosamente el derecho de propiedad. Eso es una cosa que obviamente es una cuestión ya más bien política, no es tan jurídica, pero eso es importante tenerlo presente. Y le dice, bueno, Tribunal Constitucional, usted mida la adecuación de este decreto con las normas del derecho de propiedad, y agrega solo Antofagasta, Punta Arenas no se suma a eso, pero también agrega el derecho a la seguridad social.
O sea, mira también este decreto de ley que viene a instalar un sistema de pensiones de capitalización individual y míralo también en relación al derecho a la seguridad social. Y por eso nosotros vamos al Tribunal Constitucional a defender un requerimiento que no era nuestro y vamos al Tribunal Constitucional porque es lo que había que hacer, como no íbamos a ir. Y el Tribunal Constitucional, luego de escuchar nuestros argumentos y los de las otras partes, en este caso hay que recordar que se hizo parte del gobierno, Sebastián Piñera envió a tomó partido la superintendencia también, y bueno, y obviamente los abogados de la AFP era que no, ¿ya? Y también informes de derecho, etcétera. Y el Tribunal Constitucional decide... en un plazo récord, ¿eh? Sí, cuando son casos casos de connotación pública, ellos toman la decisión, que en este caso fue por unanimidad, y dicen, vamos a rechazar el requerimiento de inaplicabilidad, y bueno, dictaremos el fallo con posterioridad. Ahora, nunca se demoran tanto como se han demorado con este caso. Bueno, ahí los auditores tienen que empezar a pensar la importancia y relevancia que tiene el tema de las pensiones. Sí. Y vamos con Talca, porque acá hay una cuestión bien importante. En Talca, la Corte no requirió de inaplicabilidad. En consecuencia, el Tribunal Constitucional no debiera conocer este caso. Lo que va a pasar, si es que ya no pasó, yo no revisé la causa hoy día, pero la AFP va a apelar contra ese fallo, ya tienen derecho a recurrir de apelación, y esa apelación la conoce el máximo Tribunal de Justicia, la Corte Suprema, ¿ya? Y la Corte Suprema tendrá que decidir si confirma o revoca la decisión de la Corte de Apelaciones de Talca. Yo aquí no soy muy no soy muy optimista, porque nosotros tenemos fallos de la Corte Suprema bastante, en donde han confirmado las sentencias de las Cortes de Apelaciones, ¿te acuerdas? Sin decir absolutamente nada, confirmaban el fallo de la Corte, ya que era rechazar nuestros recursos. Ahora, ¿cuál ha sido la diferencia? Es que en un tiempo más, porque también este fallo se ha demorado bastante, hay 3 casos, que es uno de Coyhaique, de Santiago y de Rancagua, que la Corte Suprema debería fallar ya pronto. Eso lo alegamos. Eso es lo que alegamos. Sí, lo que alegamos hace un tiempo. Entonces ya debiéramos tener estos fallos. Y esta va a ser la primera vez que la Corte Suprema va a dictar un fallo sobre este tema, porque antes solo había ratificado los fallos anteriores. Entonces, es obvio que la Corte Suprema va a ser coherente con estas decisiones. Es muy difícil. Hay que estar alerta, porque los tiempos están cambiando, y creo que lo que Chile demanda, lo que Chile grita a lo largo de todo el país, que haya un poco de justicia en este país. Claro. Y por lo tanto, todo este llamado falso, hipócrita del presidente de la República, del gobierno, de los grandes empresarios, de los políticos, respecto de que lo que importa en Chile es garantizar la paz social, garantizar el orden, bueno, tiene una absoluta contradicción con esto, porque aquí lo que se está demandando es un poco de justicia, nada más, para gente que está en un estado incluso de enfermedad, de necesidad grave, que requiere de respuesta. Sí. Y cuando se plantea la solución a un problema que siempre se nos ha dicho que es individual, como es las pensiones, que son de capitalización individual, se plantea estratégicamente, obviamente, una solución individual, bueno, nos dicen que es ridículo. Oye, si la ministra hace un tiempo ya salió diciendo que la AFP habían fallado, y no habían fallado en cualquier cosa, yo lo dijo, fallaron en seguridad social. Entonces, a ver, cuando se emplean estos mecanismos, no solo para intentar mejorar las condiciones materiales de las personas, de que efectivamente puedan tener un mejor pasar, sobre todo cuando todos sabemos que las personas mayores no trabajan por gusto, como lo han dicho estas personas que ponen el gobierno, que están completamente desligados, desconectados de la realidad de la gente, dicen que los adultos mayores trabajan por gusto, ¿no? Es lo que se puede hacer hoy, y también se puede hacer hoy para desenmascarar jurídicamente hablando, porque acá todos dicen activismo, ya puede ser, quizás es activista todo esto, no lo descarto que alguien lo pueda pensar y también levantar y defender, pero el punto que acá estamos hablando de una solución individual a un problema individual, y tampoco pareciera ser que es la solución, porque también le rechazan en esta arena a los trabajadores su propiedad sobre los fondos, pero también le rechazan la seguridad social, o sea, lo rechazan por todo. Claro. Oye, un tema que me parece relevante y que también lo preguntaron en la mañana a través de las redes. Este fallo de la Corte se enfrentó a, si pudiéramos llamarlo, a dos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política, el derecho a propiedad y el derecho a la seguridad social. No estaba aquí todavía en juego el decreto ley 3500.
Y uno de los argumentos esgrimidos en el fallo es justamente el tema de la jerarquía de las normas, la preeminencia o la preeminencia de una sobre otra. ¿Por qué el derecho de propiedad? Y esta es una pregunta que parece pero no es tan obvia para quien está pensando en la teoría. ¿Por qué el derecho de propiedad en la Constitución política tiene preeminencia sobre el derecho a la seguridad social? Claro, esa tesis que en algún momento se presentó de que los derechos fundamentales tenían como un orden de prelación, no es así. Todos los derechos fundamentales se miden de la misma manera, todos son fundamentales. Y cuando hay colisiones de derechos se resuelve en favor de uno o de otro según lo que se denomina un examen de proporcionalidad o se compara en el caso concreto. Esas son el tipo de soluciones. Lo que pasa es que el fallo de la Corte de Talca no opone el derecho constitucional de seguridad social al derecho de propiedad, que son dos derechos constitucionales. Lo que pasa es que ahí la Corte lo que habla es de estas normas que prohibirían retirar los fondos a los trabajadores. 1500, porque ese lo limita. Claro, y eso es lo que está jerárquicamente más abajo en la Constitución. Eso sí, por supuesto. Y eso, bueno, yo personalmente difiero en algunos en ese razonamiento en particular, pero es un fallo que dice que lo central acoge la tesis que nosotros veníamos planteando, y eso ya es importante. Quiero hacer un pequeño comentario. Que también se ha dicho, oye, entonces ¿cómo llega al Tribunal Constitucional la AFP? Mira, procesalmente hablando no tendrían cómo llegar, ¿ya? En este caso de Talca. ¿Por qué te lo digo? Porque para presentar un requerimiento de inaplicabilidad, tú tienes que estimar que hay normas que contrarían la Constitución y que esas normas son decisivas para resolver el caso. Bueno, pero es que acá la norma decisiva está en la Constitución, es el derecho de propiedad. Y el Tribunal Constitucional no acepta, ya lo ha dicho, su jurisprudencia en esto ha sido bastante contundente, no declara admisibles, ni siquiera los conoce, los casos en donde se impugnan de inconstitucionalidad normas que están contenidas en el texto constitucional. Sí. Entonces, mira, la AFP deben estar inventándose fórmulas para llegar a una constitucional. El punto es que procesalmente no debieran llegar al menos por el requerimiento de Bueno, aquí se va a develar, y por eso dijimos que era tan importante este fallo, porque, bueno, el sacrosanto derecho de propiedad que Jaime Guzmán blanqueó en la Constitución política y está por encima de todos los otros derechos, porque también hay que decirlo, el derecho a la vida es un derecho inalienable, sin embargo el derecho a la vida es relativo en nuestra Constitución, porque, por ejemplo, enfrentado a la controversia de que la salud pública tenga que garantizar unos ciertos derechos en el tema de la ISAPRE, por ejemplo, prima el derecho a propiedad, y aquí lo hemos visto en el agua, el código de agua. Bueno, en fin, el proceso constituyente abrió una reflexión, un debate respecto a los temas de fondo, y creo que este fallo viene justamente a entregar más insumos para el debate. Bueno, Javier, ha sido un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias. Hace tiempo no te teníamos. Bueno, esperamos estar más seguido, porque este tema que se abrió con este fallo de la Corte de Apelaciones de Talca creo que genera mucha expectativa. Llamamos, bueno, a seguir en el programa nuestro debate social, en la 102.5, y a mantenerse alertas respecto a cuál va a ser la decisión. Vamos a estar informando permanentemente respecto del curso que toma este fallo, porque seguramente en la próxima semana ya vamos a tener información de cuáles fueron los fundamentos para apelar a la Corte Suprema. Sí, bueno, muchas gracias, Javiera. De nada, muchas gracias. Un abrazo a todos nuestros auditores. Nos vemos.